Una voz grita: «Phoné Boontos». Meditación. ...28 de octubre... Santos Simón y Judas Tadeo. Hoy estamos recordando en la iglesia a estos dos santos. Ciertamente, en la mayoría de los lugares se quedan con la celebración solo de San Judas Tadeo y podemos tener el peligro de poner de lado al otro santo apóstol que hoy recordamos, San Simón, llamado en algunas ocasiones el cananeo y en otras el celota. A partir de esta denominación, el Papa hace una reflexión muy llamativa, el Papa Benedicto, en una catequesis o en unas catequesis que dirigió durante el año 2006 sobre las personas de los apóstoles. Y hablando de estos dos apóstoles y partiendo de esa denominación o apellido que se le dio al apóstol Simón, el cananeo o el celote, dice el Papa que en el fondo es la misma denominación, las dos cosas vienen a decir lo mismo, y que significan un hombre muy celoso por las cosas de Dios, por su identidad religiosa. Era un grupo religioso de la época de Jesús, en parte era violento defendiendo la fe, por supuesto no estaba encaminado. Pero lo importante de ellos es que tenían un celo por Dios, y de ahí es de donde parte el Papa. El Papa recuerda que los apóstoles eran muy distintos, que si Simón era así celoso por las cosas de Dios, Mateo, por el contrario, era un publicano que en cierto sentido poco le importaba a Dios, solo quería enriquecerse. Y así se podrían describir las personalidades de cada uno de los apóstoles que eligió Jesús. El Papa Benedicto se hace una pregunta y dice: ¿cómo fue posible que este grupo de hombres que en el Evangelio que hoy hemos escuchado en esta celebración, Lucas 6, 12, 19, se nos narra cuando ellos fueron elegidos? ¿Cómo pudieron convivir ellos?, pregunta el Papa, y responde: porque tenían a Jesús en medio de ellos, porque Jesús estaba con ellos. Jesús fue el lazo que los unió a todos, hasta tal punto de que fuesen comprendiendo la enseñanza de Jesús, la fuesen asimilando y luego fuesen capaces de transmitirla, de poder hacerla llegar a los demás. El Papa Benedicto también se hace una pregunta y se pregunta: ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto vivir entre nosotros, en nuestra familia, en donde trabajamos e incluso en los lugares de vida religiosa donde nosotros estamos? ¿Por qué hay tanta diferencia, tanta rencilla, tanta reprensión de uno hacia el otro o de unos hacia los otros? Y por supuesto la respuesta que nos da el Papa es: porque no tenemos a Jesús en el corazón. Hoy en día, cuando hay diferencia entre dos personas, nosotros mismos tenemos el peligro de aconsejar que lo arreglen todo a través del diálogo, que conversen, y es una parte. Es importante, pero no lo es todo. En esas rencillas que tenemos unos con otros, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿tengo a Jesús en el corazón? ¿Jesús está conmigo en mi vida? Y entonces aquí podemos nosotros pensar en el otro apóstol, el más nombrado en el día de hoy, Judas Tadeo. El Papa Benedicto también quiere partir para hablarnos de este gran apóstol, de
el apellido que recibo, la denominación que recibe, Tadeo. Él dice que posiblemente esta palabra viene del arameo Tagda y que quiere decir pecho, y por lo tanto significaría una persona muy magnánima, con un corazón muy abierto a Dios. Y esa es la invitación que nos hace el Papa, abrir nuestro corazón a Jesús, abrir las puertas del corazón para que Él entre en nuestra vida, y estando Él en nuestra vida, todas esas diferencias que existen entre nosotros tienen una gran solución. Jesús es el fundamento, es la base, es la piedra angular que también escuchamos en la misa de hoy, en la primera lectura que hemos escuchado de la carta a los Efesios 2:19-22. Sobre él se tiene que fundamentar la iglesia, pero también se tiene que fundamentar la vida de cada uno de nosotros. Cristo es el que nos va a dar unidad, el que nos va a mantener unidos y el que nos va a llevar unidos hasta el encuentro con el Padre.